Nadie imaginaba que un simple comentario en televisión iba a desatar un terremoto mediático capaz de poner contra las cuerdas la credibilidad de una historia que parecía sólida. Lo que comenzó como una conversación aparentemente más dentro del universo del entretenimiento en España terminó convirtiéndose en un auténtico campo de batalla mediático donde nombres propios, recuerdos del pasado y archivos de hemeroteca salieron a la luz para cuestionar, analizar y, en muchos casos, poner en duda la versión de los hechos que hasta ahora se había mantenido sobre la mesa. En el centro de todo este revuelo se encuentra Alejandra Rubio, una figura que, por su trayectoria mediática y su exposición constante, se ha convertido en objeto de atención, debate y, en esta ocasión, de un escrutinio aún más intenso. Todo explotó en el plató de un conocido programa de televisión, donde los colaboradores comenzaron a analizar el supuesto embarazo de Alejandra Rubio. Lo que en un principio parecía una conversación basada en la actualidad del personaje, pronto derivó en una revisión más profunda de los detalles, de los tiempos, de las declaraciones y, sobre todo, de las inconsistencias que algunos colaboradores afirmaban detectar. Entre ellos, destacó la intervención de Gemma López, quien con su estilo directo y su experiencia en el mundo del corazón, no dudó en poner sobre la mesa elementos que, según ella, no encajaban del todo con la narrativa oficial. El tono del debate fue subiendo progresivamente, y con cada intervención, la sensación de que algo no cuadraba se hacía más evidente. Gemma López, apoyándose en lo que se conoce como hemeroteca, comenzó a recuperar declaraciones pasadas, imágenes, entrevistas y momentos que, al ser confrontados con la versión actual, generaban dudas razonables. No se trataba simplemente de una opinión, sino de una exposición detallada de hechos que, puestos en contexto, ofrecían una perspectiva diferente, casi como si se tratara de piezas de un puzle que no terminaban de encajar. Este uso de la hemeroteca resultó especialmente impactante para la audiencia, ya que permitía observar cómo ciertas afirmaciones realizadas en el pasado parecían contradecir o matizar la situación actual. En el mundo del espectáculo, donde las palabras pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias, este tipo de análisis puede ser determinante para inclinar la balanza de la opinión pública. Y en este caso, lo que parecía una historia clara comenzó a adquirir matices mucho más complejos. La figura de Alejandra Rubio, nieta de una de las grandes referentes de la televisión española, siempre ha estado rodeada de expectación. Su vida personal ha sido objeto de interés constante, y cualquier paso que da es seguido con lupa por medios y espectadores. Sin embargo, en esta ocasión, el foco no solo estaba en su figura, sino la veracidad de una información que, de confirmarse o desmentirse, tendría un impacto significativo tanto en su imagen como en su relación con el público. Mientras el debate avanzaba, las redes sociales comenzaron a arder. Los espectadores, divididos, tomaban partido, analizaban cada palabra y compartían sus propias conclusiones. Algunos defendían la versión oficial, argumentando que las críticas y dudas podían ser producto de interpretaciones erróneas o de un intento de generar polémica donde no la había. Otros, en cambio, encontraban en los argumentos de Gemma López una base sólida para cuestionar la narrativa dominante. En medio de este torbellino, la palabra farsa comenzó a aparecer en algunos comentarios y titulares, un término cargado de fuerza que, aunque no confirmaba nada de manera oficial, sí reflejaba el nivel de escepticismo que se había instalado en parte de la opinión pública. No es habitual que en un entorno televisivo se utilicen términos tan contundentes sin pruebas concluyentes, pero el clima de tensión y el cruce de opiniones hicieron que el debate se intensificara hasta límites inesperados. A lo largo de la conversación, se hizo evidente que el tema iba mucho más allá de un simple embarazo. Se trataba de la confianza en la información, del papel de los medios de comunicación, de la responsabilidad de los protagonistas y, en última instancia, de cómo se construyen y se cuestionan las narrativas en el mundo del corazón. Cada intervención aportaba una capa más de complejidad, y lo que comenzó como una tertulia terminó convirtiéndose en un análisis casi sociológico del fenómeno mediático.
Uno de los puntos más discutidos fue la coherencia temporal de los acontecimientos. Gemma López insistía en que ciertos tiempos no cuadraban con las declaraciones públicas realizadas en diferentes momentos. Este tipo de análisis, basado en la cronología de los hechos, es habitual en el periodismo de investigación, pero en el contexto de un programa de entretenimiento adquiere un matiz diferente, más cercano al debate y a la interpretación que la confirmación de datos. Por su parte, quienes defendían a Alejandra Rubio argumentaban que no todo lo que se dice en televisión debe tomarse como una verdad absoluta, y que en muchas ocasiones los contextos, las emociones y las circunstancias personales pueden influir en la manera en que se expresan ciertas informaciones. Además, señalaban que la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas puede generar situaciones de confusión o malentendidos. Sin embargo, el poder de la hemeroteca es innegable. Las imágenes, los vídeos y las declaraciones del pasado tienen una capacidad única para influir en la percepción del presente. Al revisar estos materiales, el espectador se convierte en juez, analizando, comparando y sacando sus propias conclusiones. Y en este caso, la acumulación de detalles hizo que muchos comenzaran a cuestionar la versión oficial. El impacto del debate no se limitó al plató ni a las redes sociales. Otros medios comenzaron a recoger la información, amplificando el alcance de la polémica y generando nuevas interpretaciones. En el mundo del entretenimiento, la velocidad a la que se propagan este tipo de historias es vertiginosa, y cada nuevo titular contribuye a alimentar el interés y la especulación. En este contexto, la figura de Gemma López volvió a destacar como una de las voces más influyentes del análisis televisivo. Su capacidad para articular argumentos basados en datos, su conocimiento del medio y su estilo directo le permitieron posicionarse como una de las principales protagonistas del debate. Su intervención no solo generó impacto, sino que también abrió la puerta a una discusión más profunda sobre la veracidad de la información en el mundo del corazón. Mientras tanto, Alejandra Rubio mantenía un perfil más discreto, evitando entrar en confrontaciones públicas y centrando su atención en su vida personal. Esta actitud, interpretada por algunos como prudente y por otros como evasiva, añadió aún más misterio a la situación. En un entorno donde la exposición es constante, el silencio también puede ser una forma de comunicación, y en este caso, su ausencia de declaraciones fue objeto de múltiples interpretaciones. El paso de los días no hizo más que intensificar la atención sobre el tema. Cada nueva intervención, cada nuevo comentario y cada nuevo análisis contribuían a mantener viva la polémica. La combinación de elementos como la fama, la curiosidad del público y la naturaleza de la información hizo que el caso se convirtiera en uno de los más comentados del momento. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo cierto es que este tipo de situaciones ponen de manifiesto la complejidad del mundo mediático actual. La facilidad con la que se difunde la información, la rapidez con la que se generan opiniones y la influencia de las redes sociales hacen que cualquier tema pueda convertirse en un fenómeno viral en cuestión de horas. En este caso, el supuesto hundimiento del relato no puede entenderse como una conclusión definitiva, sino como el reflejo de un debate en curso, donde las opiniones, los datos y las percepciones se entrelazan para construir una narrativa que, en muchos casos, está abierta a interpretación. La verdad, en el mundo del espectáculo, no siempre es un concepto absoluto, sino una construcción que depende de múltiples factores. El papel de la audiencia en todo este proceso es fundamental. Los espectadores no son meros receptores pasivos de información, sino participantes activos que interpretan, opinan y contribuyen a la evolución del relato. Su capacidad para influir en la narrativa es cada vez mayor, y en casos como este, se convierten en una pieza clave del engranaje mediático. Así, lo que comenzó como un simple comentario en un programa de televisión se transformó en un fenómeno que trascendió las pantallas, generando debate, análisis y reflexión. La combinación de elementos como la hemeroteca, la intervención de figuras influyentes y la reacción del público dio lugar a una historia compleja, llena de matices y abierta a múltiples interpretaciones. Y aunque el término farsa haya sido utilizado por algunos para describir la situación, lo cierto es que la historia está lejos de estar cerrada.
En el mundo del corazón, donde las versiones cambian, las emociones influyen y los detalles importan, la verdad suele ser un camino en constante construcción, más que un destino definitivo. Mientras tanto, el debate continúa, alimentado por cada nueva aparición, cada nuevo análisis y cada nueva pieza que se añade a este rompecabezas mediático que sigue captando la atención de miles de personas. Y cuando parecía que el debate comenzaba a enfriarse, un nuevo giro inesperado volvió a encender todas las alarmas, porque en televisión nada se apaga del todo, solo espera el momento adecuado para resurgir con más fuerza. En ese clima de aparente calma, nuevas voces se sumaron a la conversación, aportando matices, recuerdos y lecturas que complicaban todavía más el escenario. La sensación general era que cada intervención habría más preguntas que respuestas, como si el caso estuviera diseñado para no resolverse de manera sencilla. En este punto, el papel de la hemeroteca volvió a ser protagonista, y no como un simple recurso, sino como una herramienta casi determinante para analizar lo que estaba ocurriendo. Cada vídeo recuperado, cada titular antiguo y cada declaración pasada funcionaban como piezas de un rompecabezas que, al ser reorganizadas, ofrecían una imagen distinta a la que inicialmente se había presentado. La audiencia, lejos de ser un espectador pasivo, se convirtió en detective, revisando archivos, comparando fechas y tratando de encontrar coherencia en un mar de información. La tensión en los platós se hizo más evidente. Los debates dejaron de ser únicamente opiniones para transformarse en confrontaciones de argumentos. Cada colaborador defendía su postura con firmeza, consciente de que cualquier frase podía ser analizada, replicada y utilizada en su contra en cualquier momento. En este contexto, Gemma López volvió a demostrar su capacidad para sostener un discurso basado en la documentación, insistiendo en que los datos eran la clave para entender la situación. Su postura no era de ataque, sino de análisis, aunque inevitablemente sus palabras generaban incomodidad en algunos sectores. Por otro lado, la figura de Alejandra Rubio continuaba en el centro del huracán mediático, pero desde una posición más silenciosa. Su ausencia de respuesta directa alimentaba aún más la especulación, ya que en el mundo del corazón, el silencio rara vez pasa desapercibido. Cada gesto, cada aparición y cada detalle eran interpretados como posibles pistas sobre su situación, aunque no siempre hubiera una confirmación clara que respaldara esas interpretaciones. El fenómeno mediático alcanzó tal magnitud que incluso otros programas comenzaron a dedicar bloques enteros al análisis del caso. No se trataba ya de una simple noticia, sino de un tema transversal que atravesaba diferentes espacios televisivos, generando versiones distintas, enfoques diversos y, en algunos casos, contradicciones entre unos y otros. Esta multiplicidad de narrativas contribuyó a aumentar la confusión general, pero también el interés del público. En paralelo, las redes sociales se consolidaron como el principal campo de batalla de opiniones. Miles de usuarios debatían, compartían fragmentos de programas, analizaban expresiones y trataban de descifrar lo que realmente estaba ocurriendo. Algunos defendían la idea de que todo se trataba de una exageración mediática, mientras que otros estaban convencidos de que había elementos que no encajaban y que merecían ser investigados con mayor profundidad. Este fenómeno refleja una característica muy presente en la sociedad actual: la velocidad con la que se construyen y se cuestionan las narrativas. En cuestión de horas, una historia puede pasar de ser aceptada como cierta a ser puesta en duda, simplemente por la aparición de nueva información o por la reinterpretación de datos existentes. En este caso, el debate sobre el supuesto embarazo se convirtió en un ejemplo claro de cómo la información puede ser moldeada por múltiples factores. A medida que avanzaban los días, el interés no disminuía, sino que evolucionaba. Lo que comenzó como una polémica puntual se transformó en un caso de estudio sobre la relación entre medios, personajes públicos y audiencia. La manera en que se construye la opinión pública, la influencia de los colaboradores televisivos y el peso de la hemeroteca se convirtieron en elementos clave para entender no solo este caso, sino el funcionamiento general del mundo del entretenimiento. En este contexto, la figura de Gemma López adquirió aún más relevancia. Su intervención no solo generó debate, sino que también marcó una forma de abordar la información: contrastar,
revisar y analizar antes de sacar conclusiones. Esta metodología, habitual en el periodismo, cobra una dimensión especial en el ámbito del corazón, donde las emociones y las interpretaciones suelen tener un peso considerable. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con este enfoque. Algunos colaboradores y espectadores consideraban que el exceso de análisis podía llevar a conclusiones precipitadas o a interpretaciones alejadas de la realidad. Argumentaban que, en muchas ocasiones, la presión mediática puede distorsionar los hechos, creando una versión de la historia que no siempre se corresponde con la verdad. En medio de este debate, el término farsa volvió a aparecer en algunos espacios de opinión, aunque no de manera oficial. Este tipo de palabras, cargadas de intensidad, reflejan más una percepción que un hecho comprobado, y su uso en este contexto generó aún más controversia. Para algunos, era una forma de expresar duda, para otros, una acusación demasiado fuerte sin pruebas concluyentes. La complejidad del caso radica precisamente en esa dualidad. Por un lado, la existencia de elementos que generan dudas, por otro, la ausencia de una confirmación definitiva que cierre el debate. Esta situación crea un espacio abierto donde las interpretaciones pueden coexistir, dando lugar a múltiples versiones de una misma historia. En este tipo de escenarios, la figura de los medios de comunicación juega un papel fundamental. No solo informan, sino que también interpretan, contextualizan y, en muchos casos, influyen en la forma en que el público percibe la realidad. La responsabilidad de quienes comunican es, por tanto, clave para evitar la desinformación o las conclusiones precipitadas. Mientras tanto, Alejandra Rubio continuaba siendo objeto de atención constante. Cada aparición pública, cada gesto y cada palabra eran analizados al detalle, como si se tratara de piezas de un rompecabezas que los espectadores intentaban completar. Su posición, en cierto modo, la situaba en el epicentro de un debate que iba mucho más allá de su figura personal. A lo largo de este proceso, quedó claro que el interés del público no solo se centraba en el supuesto embarazo, sino también en el modo en que se gestionaba la información, en la credibilidad de las fuentes y en la capacidad de los medios para ofrecer una visión equilibrada de los hechos. Este enfoque más amplio convirtió el caso en algo más que una simple noticia de entretenimiento. El tiempo, como suele ocurrir en estos casos, fue añadiendo nuevas capas al relato. Lo que en un principio parecía una historia con una dirección clara, se transformó en un entramado de opiniones, datos y percepciones que conviven sin una conclusión definitiva. Y en ese espacio de incertidumbre, la audiencia sigue participando, opinando y construyendo su propia versión de los hechos. Así, el caso continúa vivo, alimentado por cada nuevo análisis, cada nueva intervención y cada nueva interpretación. Lejos de apagarse, la polémica se adapta, evoluciona y se reinventa, demostrando que en el mundo del corazón, las historias nunca terminan del todo, sino que permanecen abiertas, esperando el siguiente giro que vuelva a ponerlas en el centro de todas las miradas.